y por eso tenemos a un economista y analista de datos de Argentinos por la Educación que se llama Tomás Besada. ¿Cómo te vas, Tomás? Gracias por esperarnos. Buenos días. Buenas. Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bueno, es un temón, ¿eh? Yo también me viene preocupando. En mi caso, yo aporté 3, aviso, ¿no? Al mundo aportaste Porque, ¿viste? 3. Muchos se quejan, pero después en el aporte... Y puede haber más. No puede haber más. Pero digo... Está cerrado. ¿Es así? ¿Es para ya empezar a preocuparnos? Sí, más que preocuparnos, empezar a ocuparnos, ¿no? Es algo que ya viene ocurriendo y desde el lado de Argentinos por la Educación un poco fue contribuir al debate desde el lado de la educación justamente, ¿no? Y cómo impacta esto de la caída de la tasa de natalidad, que es algo que ya viene ocurriendo y es algo que cada vez hay menos nacimientos, ¿no? Y algo que afecta a un montón de variables, la educación no es un aspecto menor, ¿no? En este último informe lo que hicimos fue un poco estudiar cómo van a ser las proyecciones para la cobertura a nivel inicial. Nos encontramos que, dada la caída de los nacimientos y dada la caída de la matrícula también, nos encontramos en que si se mantiene todo como está a niveles constantes y las vacantes y la infraestructura en uso pleno, alcanzaríamos para el año que viene, final del año que viene, una cobertura del casi 100% de la cobertura a nivel inicial, sin necesidad de construir nuevos jardines. Todo esto gracias, digamos, por una forma de decir, a la buena oportunidad que genera la caída de la tasa de natalidad. Vos decís, en relación a la disponibilidad de jardines que hay y lo que se proyecta de cantidad de niños que va a haber, ¿estarían cubiertos? Claramente, o sea, es por ese lado. O sea, hay menos nacimientos, va a haber menos matrícula, y si matrícula actualmente constante, las proyecciones dan como arrojan una cobertura cercana a los 28% en el nivel inicial principalmente. Claro, bueno, esto es un dato pensando también a futuro, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de los pasivos. La relación activos-pasivos, ¿no? Que siempre dicen que tiene que ser 2-1 más o menos, ¿no? Sí, ni hablar. En la cuestión más previsional tiene que haber muchos más activos que pasivos. Y en el lado de educación, justamente es eso, ¿no? Empezamos a preocuparnos desde que son las bases, ¿no? Del país, que qué pasa en los niveles iniciales, Claro. Y después ni hablar en primaria y después digamos todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo va a impactar de lleno en algo que es las bases para después en el futuro la masa trabajadora? ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? ¿No? Es todo un tema. Por eso la natalidad y la caída, precisamente, es un fenómeno que afecta a un montón de variables, tanto demográficas, previsionales y la educación también. Es un tema muy sensible ese para mí porque, bueno, acabo de jubilarme, entonces, digamos, es un tema muy Pasó a ser sensible. un gasto. Pero Sí, ha llegado. cuando yo los escucho decir, viste que es un clásico, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Sí. En este caso, ¿estamos hablando de sexo? Digamos, hay que digamos, cuando uno dice hay que ocuparse, para aumentar la tasa de No sé, natalidad, vamos a estamos preguntarle hablando de al eso. especialista. No, respecto a educación, la idea es empezar a ocuparse en cuanto a cómo planificar mejor el sistema educativo, ¿no? Claro. Cómo preverlo. Ah. Por ejemplo, como en el caso de, no sé, en el caso de primaria o en el caso de nivel inicial, cómo reacomodar, por ejemplo, la labor de los docentes para que, no sé, de acuerdo a eso, se reequilibren y haya, no sé, por ejemplo, duplas pedagógicas. Lo mismo también, dado que no va a haber uso, digamos, potencialmente de infraestructura, cómo usar mejor el presupuesto para, por ejemplo, no sé, la recomposición salarial de los docentes, mejorar el equipamiento técnico de las escuelas. Desde ese lado, ¿no? Empezar a ocuparnos y cómo reconfigurar el sistema educativo frente a alguna variable demográfica que de alguna manera nos excede y hay que empezar a trabajarla con la Tomás, ¿esto es un fenómeno mundial? Sí, es algo que viene ocurriendo a nivel mundial y ni hablar en la región, y Argentina no queda por fuera de esto. Y es por eso que empezar a tomar estos datos como, bueno, un diagnóstico de lo que está ocurriendo y un reflejo de lo que viene ocurriendo a nivel internacional, y especialmente en la educación del nivel inicial, ¿no? Los jardines de infantes. En Argentina tenemos un montón de cosas logradas, como por ejemplo la sala obligatoria de 4 y sala de 5. Hay un montón para trabajar, por ejemplo, en la sala de 3, ¿no? Entonces, hay fenómenos internacionales que afectan y la educación argentina no está por fuera de eso. Y en este sentido, bueno, más allá de la forma que lo preguntaba el Indio Luque, pero digo, vos decís que esto ya es un hecho, no es que es algo que se podría incentivar la natalidad o que es algo a lo que habría que apuntar. Sí, de acuerdo, hay un montón de políticas de natalidad que van a exceder al tema de nuestro lado, del lado de educación, que se podría impulsar, ¿no? a los países, y mismo también a nivel provincial y demás, a impulsar políticas que reactiven un poco, ¿no? Y cambien esta tendencia. Una tendencia que notamos que viene creciendo y que viene decayendo, ¿no? La cantidad de nacimientos, a priori en el corto plazo es difícil que recambie, pero sí hay un montón de medidas para empezar a tomar desde el lado más de la política pública para revertir esta situación y de alguna manera tratar de revertir en el mediano más plazo esa caída de los nacimientos. ¿Y qué medidas, digamos, cómo se puede hacer? Eso es lo que yo te preguntaba antes, de un modo un poco elíptico, digamos, pero ¿qué se puede hacer para que la gente, digamos,
Acá somos 4 en esta mesa. Sí. Solamente 2 tenemos hijos. 2 hicimos patria en la República Argentina. Las otras 2 todavía no se animaron. Y es una tendencia. Sí. Sí, tal cual. No, entendí la pregunta. En nuestro lado, mi lado más de nada, cómo plantearlos del lado de la educación, no una cuestión más demográfica, Claro, sino te cómo entiendo. reconfigurar una situación que sucede y después las políticas públicas vinculadas a la natalidad y demás, ahí tomará otra variable. y Claro, en otra otras área, departamentos. desde ya. Claro, Perfecto. exactamente. a este ritmo entiendo que en próximos, no sé, 10 años vamos a tener un montón de jardines ociosos, o cerrando literalmente, ¿no? Y después... Sí, hay que pensar desde el lado de eso, ¿no? Que el lado, más al lado ocioso, cómo empezar a reconfigurar esa Claro, cierre de otros jardines, usos. porque de alguna forma pensarlo como más lado, cómo reagrupar las secciones y cómo reagrupar la labor docente para de vuelta a esto, ¿no? Algo que viene ocurriendo y que de alguna manera hay que tomarlo con pinzas porque ya viene ocurriendo y no, la tendencia no tiene para cambiar mucho. Ni hablar que como vos marcabas que estás en el área de educación, es algo que ya de por sí se está reconvirtiendo con todo lo que viene pasando, ¿no? En relación al uso de la tecnología y bueno, las escuelas y la parte educativa es algo que se está reinventando intensamente en estos tiempos, ¿no? Sí, total. Todos los avances de inteligencia artificial y demás hacen que, por un lado, afecte, ¿no?, la calidad de la enseñanza, en el buen y en el mal sentido también, pero también la cuestión esta de la natalidad puntualmente y los cambios demográficos afectan también al vínculo de relación alumno-docente, ¿no? Claro. Estamos yendo a tendencias hacia aulas mucho más chicas de lo que éramos antes. No sé cómo eran en sus cursos, pero yo tenía cursos más numerosos de 40, 30 personas y ya se apuntan en relación más o menos de 1 a 12, ¿no? Un docente cada 2 alumnos, entonces empiezan a hacer aulas más chicas y hay que pensar eso, ¿no? La personalización desde el lado más del aula. Bueno, Tomás, muchas gracias por el contacto. Y estoy viendo, 31% se redujo la población de chicos de 3 a 5 años en 10 años. Es un montón. Es un Es montón. casi la Es muy tercera considerable. parte, es muy, muy grande. Así que bueno, se nos Y- está avejentando la población de Argentina, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en Europa y otros países. Sí, es un montón el 31% y es un ritmo que empezamos a notar que después viene siendo más acelerado, ¿no? Entonces Sí. es importante tomar estos diagnósticos para empezar de vuelta. Después los sectores tienen que tomar decisiones respecto a cómo revertir esta tendencia, tomar las decisiones, pero la educación tomarlo como proyecciones más en el corto plazo, y bueno, ¿qué podemos hacer en el sistema educativo para usar esta tendencia de una manera a favor? Buenísimo. Y podemos seguirlos a ustedes en @argporedu, ¿sí? Exactamente, y también en nuestra página web argentinaspordlaeducacion.org. Excelente, re Bueno. interesante. Muchas gracias. Tomás Besada, economista y analista, estuvo con nosotros. Gracias, Tomás.